Saludos cordiales, mi nombre es Fiorella Esquives Pizán, estudiante de la Universidad Señor de Zipán de la Facultad de Medicina Humana. Le voy a explicar acerca del síndrome de Mirici. Que tenemos que el síndrome de Mirici es una inflamación poco frecuente y crónica, es una complicación prolongada de la enfermedad litiásica biliar e interfiere un diagnóstico preoperatorio difícil, así como una compleja conducción terapéutica. Tenemos en la imagen que hay un litio impactado, que este va a causar una inflamación y posteriormente va a haber una obstrucción. En la historia tenemos a Hanker en el año de 1905, que fue el primero en reportar pacientes con obstrucción de la vía biliar, debido a la impactación de los cálculos, y posteriormente por Ruch en el año de 1908. Tenemos a Pablo Luis Mirici en el año de 1948, que es un cirujano argentino que describió una condición clínica caracterizada por obstrucción del conducto hepático común. Este va a ser manifestada con ictericia debido a la compresión mecánica y a la inflamación circundante, causadas por un cálculo biliar impactado en el cuello de la vesícula o el conducto cístico, en su artículo del síndrome del conducto hepático. De ahí viene el nombre del síndrome, ¿no? El puesto en el año de 1942, que fue la primera descripción de una fístula colecisto biliar. En su definición tenemos que el síndrome de Mirici resulta de la inflamación aguda y crónica ocasionada por un cálculo impactado en la bolsa de Hartmann o en el bacinete o en el conducto cístico, con obstrucción parcial o completa de la vía biliar principal, y a medida que el proceso inflamatorio avanza se puede producir la obstrucción, donde también puede haber necrosis e incluso una fístula biliar interna. Ahí vemos en la imagen la inflamación causada por la obstrucción, por un cálculo, ¿no? La secuencia evolutiva tenemos que se va a iniciar con una colistiasis que puede ser crónica o aguda, luego va a haber la impactación de un litio en la bolsa de Hartmann o puede ser en el conducto cístico, dando origen a una colestasis por compresión extrínseca de la vía biliar principal. Aquí tenemos que a partir de este momento pueden desencadenarse diversos fenómenos como la ictericia, la exclusión vesicular, la colestitis aguda, las fístulas biliodigestivas, coledocolitiasis también. La secuencia de estos signos y síntomas no siempre va a ser lógica y ordenada según la gravedad de cada complicación. De forma característica, el cuadro suele ser siliente y se va a presentar como una ictericia intermitente. En su epidemiología tenemos que va a ocurrir en un 0.1% de los pacientes con patología biliar y el 1% de los pacientes con colelitiasis. Tenemos que la incidencia de esta complicación va a variar entre el 0.7% a 1.4% en la gran mayoría de las series consultadas, y tenemos que se presenta con mayor frecuencia en el sexo femenino, en un 50 y 77%. Así como también el síndrome de Mirici tipo 1 es la variedad predominante con un 58.8% aproximadamente. En su clasificación tenemos que, basado en los hallazgos de la CEPRE en el año de 1982, Mark Sherry, al clasificar al síndrome, lo clasificó en dos clases, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1, que constituye la compresión externa del conducto hepático común por un lito grande impactado en el conducto cístico sin lesión estructural, tal cual se ve en la imagen, que no hay lesión, mientras que el tipo 2 va a presentar una fístula colecisto-coledocal y es provocada por un lito biliar, el cual va a erosionar en el conducto hepático común parcial o completamente. Luego Starling subdividió el tipo 1 y lo subdividió en el tipo 1A y el subtipo 1B. En el subtipo 1A tenemos que si se encuentra un conducto cístico largo que recorre paralelo a la vía biliar y se encuentra obstruido por los cálculos. Mientras que el tipo 1B tenemos que cuando el cístico va a ser corto y este se encuentra completamente obliterado por los cálculos y ya no va a haber fístula. Luego, las diferentes clasificaciones se han basado en la presencia o ausencia de la erosión de la fistulosa entre la vesícula y la vía biliar principal, así como la extensión de la destrucción de la vía, ¿no? Tenemos aquí que Mark Sherry y Coles en el año de 1982 clasificaron al síndrome en dos tipos, y a su vez reclasificaron en el año 1989 por C. Méndez en cuatro tipos. El tipo 1, que va a haber una compresión extrínseca de la vía biliar principal por el cálculo impactado. Va a haber el tipo 2, que va a haber una afectación de un tercio de la circunferencia de la vía biliar principal, mientras que el tipo 3 va a haber la afectación de dos tercios de esta circunferencia, y el tipo número 4, que va a haber la afectación total de esta circunferencia de esta vía. En el tipo 2, 3 y 4 va a haber una fístula colecisto biliar. La formación de estas fístulas tenemos que ha sido explicada por dos mecanismos.
Uno propone que la vesícula biliar y el proceso inflamatorio secundario llevan a la obliteración completa del conducto cístico. El litio en su paso por este conducto va a desarrollar úlceras a presión que terminan erosionando la pared de la vesícula y la pared del conducto biliar hasta hacer una necrosis y van a formar una comunicación entre estas dos luces. El segundo mecanismo sostiene que el cálculo biliar es impactado en el infundíbulo de la vesícula, va a dilatar progresivamente el conducto cístico, dando un lugar a un acortamiento, contracción y fibrosis del mismo, formando finalmente una gran comunicación entre el conducto biliar y la vesícula. Tenemos que en el año 2007 Sendes agrega un quinto grupo para aquellos casos que este va a ser con la presencia de una fístula colecistoentérica con o sin hilio biliar. Ahí tenemos los diferentes tipos. El tipo 2 con un tercio de la circunferencia de la vía biliar principal, el tipo 3 con 2 tercios y el tipo 4 con toda la circunferencia, mientras que el tipo 5 ya hace una fístula colecistoentérica. En su etiopatología tenemos que la enfermedad litiásica va a ser causada por único lito de gran tamaño o múltiples pequeños impactados en la bolsa de Hartmann o en el infundíbulo o también en el conducto cístico, ¿no? Este determina la generación de la inflamación, tanto aguda como crónica, de la vesícula biliar, que podría ocasionar lo que sería la compresión extrínseca, tal cual se ve en la imagen. Los impactos recurrentes de los cálculos biliares dan a lugar a episodios repetidos de colelitiasis aguda y determinan que la vesícula y determinarían que la vesícula biliar va a estar inicialmente distendida, evoluciona hasta convertirse en un órgano con paredes gruesas e inflamadas, que eventualmente se convertirá en atrofia con paredes fibróticas. Aquí tenemos que la presión del cálculo y las paredes inflamadas de la vesícula biliar también explica la compresión y también explicaría lo que sería la compresión extrínseca de esta vía. Va a haber un proceso inflamatorio que puede finalizar con la degeneración de las paredes vesiculares y la adherencia de las mismas a los cálculos biliares contenidos o la deformación del infundíbulo y del cístico, creando así un habitáculo común entre la vesícula biliar y la vía biliar principal, que se va a observar en el síndrome tipo 2A y tipo 2B, y este va a obstruir de forma parcial o total el flujo biliar. Tenemos que por último va a haber una proximidad de la inflamación vesicular con el conducto biliar común y va a contribuir a la fusión de sus paredes mediante un proceso que finalizará en la fibrosis. Esto también va a causar lo que sería la obstrucción del conducto y la clínica va a ser sí o sí una ictericia obstructiva. En sus manifestaciones clínicas tenemos que, como ya se mencionó, va a ser más predominante en mujeres, va a ser entre 53 y 70 años. La presentación puede ser aguda o crónica, siendo crónica la forma más frecuente. Los síntomas pueden ser inespecíficos, pero van a incluir una ictericia obstructiva, dolor abdominal en el hipocondrio derecho, fiebre, que van a ser en pacientes con diagnóstico sospecha de enfermedad litiásica, coluria y acolia. En el diagnóstico tenemos que lo principal es la historia clínica, luego va a haber el laboratorio donde se va a ver una biometría hemática con leucocitosis con desvío a la izquierda, las pruebas de función hepática donde se va a observar las transminasas que pueden estar elevadas o normales, pero la fosfatasa alcalina sí va a estar elevada, una bilirrubina total elevada directa, la minasa y lipasa que van a estar elevadas. En el estudio de imágenes tenemos que a pesar del desarrollo de modernas técnicas de imágenes disponibles en la mayoría de los escenarios quirúrgicos, desafortunadamente la mayoría de estos casos se diagnostican en el transoperatorio. Se va a pedir una ecografía porque va a permitir visualizar la vesícula si va a estar contraída con paredes engrosadas o delgadas, si va a haber litos únicos o múltiples, si va a haber un conducto hepático dilatado por encima de la obstrucción. Se le va a pedir una colangioresonancia que constituye el diagnóstico más preciso, ya que va a detectar entre el 70 y el 90% de los casos de mirici, y este resulta útil para determinar la presencia de las fístulas o las compresiones extrínsecas del conducto biliar. Luego también tenemos la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, también llamada la CEPRE, donde la agudeza diagnóstica de la misma oscila entre el 55 y el 90% de los casos. La principal ventaja de esta herramienta es que radica en la posibilidad de ejercer acciones terapéuticas como palidar la obstrucción biliar mediante la colocación de una prótesis, que puede ser en raras ocasiones se puede extraer el hito causal también. En su tratamiento tenemos que el tratamiento quirúrgico está basado en la extensión o el tipo que éste va a tener. En el tipo número 1 se va a ver una colecistectomía
o una colecistectomía subtotal, donde va a haber, puede ser abordaje convencional o laparoscópico. En el tipo número 2, donde va a haber una colecistectomía abierta o una colecistectomía subtotal abierta. Aquí va a haber el uso del remanente vesicular para cubrir el defecto de la vía biliar principal sobre el tubo en T. Tenemos que se va a realizar una colédoco duodenoanastomosis y este va a reportar algunos resultados con la coledoplastia usando remanente vesicular o el ligamento redondo. Tenemos en la imagen que vamos a tener el uso del remanente vesicular, ¿no? Para cubrir el defecto en parche que se va a apoyar en una sonda en forma de T u otras prótesis. En el tipo número 3, que tenemos una deviación bilioentérica o también una yeyunostomía en Y de Rhodes, igual que el tipo número 4. Aquí tenemos que la restitución de la vía biliar mediante la hepatoyeyostonomía en Y de Rhodes es una elección adecuada cuando hay desvitalización tisular de la pared del conducto biliar causado por compresión y compromisos vasculares del conducto biliar. Aquí tenemos que la viabilidad de esta anastomosis depende de la reperfusión retrógrada del conducto hepático proximal y también de los vasos yeyunales de la asa de Y en Rhodes. Y el tipo número 5, que sería todos los tratamientos descritos anteriormente, según el tipo, ¿no?, que presente. Aquí veremos si es que existe el hilio biliar, se va a tratar la oclusión por una enterotomía superior al impactamiento del cálculo y cierre de la enterotomía según Mirisi. Vamos a tener que se va a priorizar el tratamiento de la oclusión a la colecistectomía. Las referencias bibliográficas. Gracias.